Hola, buenos días, buen día a todos ustedes. Les doy la cordial bienvenida a esta sesión. Recordemos que ya estamos con la sesión número 4. Bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, les recuerdo que nosotros nos encontramos con la asignatura Teorías del Aprendizaje. En la última clase, obviamente que fue la sesión 3. Recordemos que estábamos hablando sobre lo que era el condicionamiento clásico. Nos quedamos obviamente en ese tema. Falta hablar sobre el condicionamiento operante. Para continuar con el tema, recordemos que dentro de lo que es el condicionamiento operante, tenemos a uno de los autores también importantes dentro de lo que tiene que ver con la psicología, obviamente con la pedagogía, con lo que tiene que ver con nuestra educación. Su nombre obviamente sabemos que es Frederick Skinner. Vamos a hablar un poco sobre su biografía. Él fue psicólogo, filósofo social, inventor, autor estadounidense, que es reconocido hoy en día, obviamente, por lo que es el condicionamiento operante. Él nace un 20 de marzo de 1904 y fallece el 18 de agosto de 1990, ¿ok? Obviamente condujo el trabajo dentro de lo que era la psicología experimental. Defendió el conductismo, que consideraba que el comportamiento era una función importante para todo lo que tenía que ver con el refuerzo, y escribió trabajos obviamente controvertidos en los cuales pues propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación de conducta, principalmente, y por algo obviamente lo estamos viendo el día de hoy, es por el condicionamiento operante, ¿no? Para mejorar la parte de la sociedad y también incrementar, él lo veía así, la felicidad humana. Ahora, ya que sabemos un poco de Skinner, que también aquí lo tenemos en pantalla, por si alguien gusta copiar algo dentro de lo que es la biografía de Skinner, que lo puede hacer, adelante. Recordemos ahora que él es reconocido especialmente por lo que era el condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante o condicionamiento instrumental? Es una forma de enseñanza mediante la cual el sujeto tiene más probabilidad de repetir las formas de conducta que conlleva consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que no conllevan dichas consecuencias, o bien estas son negativas. Estamos hablando de un tipo de aprendizaje asociativo. En el caso del condicionamiento operante, recordemos que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conductas, como ocurre en el condicionamiento clásico, que claro, nosotros lo estuvimos trabajando la clase pasada. Aquí no se vayan a confundir. Recuerden que el condicionamiento clásico es de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner, que nos habla de este tipo de aprendizaje que va a estar dentro de lo que son las consecuencias de comportamientos, de rasgos generales. Aquí es muy importante la parte del comportamiento, donde va a haber consecuencias positivas y también consecuencias negativas, ¿ok? Entonces, dentro del condicionamiento operante, recordemos que vamos a tener lo que son características importantes que Skinner fue de alguna manera haciendo a través de sus investigaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente él empezó a basarse en los comportamientos de las personas, que se dio cuenta que el comportamiento es moldeado. También obviamente dice, tu comportamiento va a tener consecuencias, ¿no? Positivas o negativas. Y bueno, él nos empieza a hablar del comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Comentábamos que se refiere a tus acciones, a las respuestas que nosotros tenemos como individuos, que son observables y que también son medibles, y que obviamente puede ser cualquier acción, desde pulsar un botón hasta decir una mala palabra. También es importante conocer
qué es una consecuencia, porque obviamente en lo que es el aprendizaje por condicionamiento operante, nos habla mucho de esta palabra, ¿no? Consecuencia. Recordemos que son las respuestas del ambiente del comportamiento de una persona. Pueden ser positivas como una recompensa o refuerzo o negativas como una sanción o castigo. Ahora, el reforzamiento. ¿Qué es el reforzamiento? Porque nosotros también lo vemos en pantalla, ¿no? Vemos que el reforzamiento pues está dentro de lo positivo y lo negativo. Recordemos que es un proceso de aumentar la probabilidad de que un comportamiento se repita en el futuro mediante la aplicación de una consecuencia agradable o la eliminación de una consecuencia desagradable. Y por último, tenemos también un concepto muy importante que es el castigo. Es el castigo, es el proceso de disminuir la probabilidad de que un comportamiento se repita en el futuro mediante la aplicación de una consecuencia desagradable o la eliminación de una consecuencia agradable. ¿Ok? Entonces, un claro ejemplo de lo que es el condicionamiento operante, recordemos que es uno de los experimentos que hace Skinner, que obviamente se le conoce como la caja de Skinner o también conocida como la caja del condicionamiento operante, que en esta caja, bueno, es un dispositivo diseñado para estudiar el comportamiento de un animal en un entorno controlado. Ahí tenemos unas pequeñas imágenes. En esta caja, obviamente, Skinner introducía ya fuera una rata o una paloma y podía realizar una serie de acciones con ellas. Por ejemplo, el que presionaran una palanca, el que obviamente empezaran a picotear pues ciertos, digamos, botones y así ellas iban a recibir consecuencias ya fueran de forma de recompensas o castigos. Obviamente habían palancas que si jalaba el animal, ya sea rata o la paloma, iban a tener a lo mejor lo que era una recompensa como una comida. Pero también había obviamente palancas o botones que al presionar estos los animales podían tener un castigo. ¿Cuál era el castigo para ellos? Una descarga eléctrica. Entonces, con este experimento de la caja, Skinner demostró cómo los animales pueden aprender a través de las consecuencias de sus acciones, ¿ok? Por ejemplo, como bien les menciono, si Skinner introducía lo que era una rata y ella presionaba una palanca, la cual le daba la comida, pues era más probable que la rata volviera a presionar la palanca en un futuro, porque obviamente era una recompensa. Ahora, si hacía lo negativo, ok, en esta parte que si jalaba la palanca que le iba a dar un castigo como una pequeña descarga eléctrica, era también una mayor probabilidad de que ya no lo hiciera, que fuera menos, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente está recibiendo un castigo que le está causando lo que es un dolor. Y aquí estamos viendo que se está modificando el comportamiento de estos animales, ¿ok? Entonces el condicionamiento operante tiene implicaciones en muchas áreas de nuestra vida cotidiana. Ahorita yo te estoy explicando tal y como lo hizo Skinner, pero en la educación, nosotros los docentes, en algún momento más en lo que fue la escuela tradicional, hacíamos esta parte de reforzar a través de recompensas, a través obviamente de elogios, a través obviamente de pues situaciones positivas a los alumnos cuando obviamente sus comportamientos son deseables y también habían muchas veces que castigábamos, ¿no? Obviamente el hecho de que ellos no llevaran una tarea, que faltaran al respeto, que no siguieran las normas de convivencia, bueno, pues se les daba un castigo. De alguna manera, aquí vamos a ver que al tener un castigo, ya no iban a hacer, digamos, la misma acción porque saben lo que iban a recibir, ¿ok? Y lo mismo, el hecho de que ellos entregaran tareas todos los días,
y se les iba a dar lo que era una recompensa, lo que hablamos como algo positivo, ellos iban a ser constantes con sus tareas porque sabían que iba a haber un regalo, a lo mejor un permiso, minutos extras en el recreo, etc. ¿Ok? Entonces este es un claro ejemplo de cómo muchas veces inconscientemente pues los maestros hemos aplicado lo que ha sido el aprendizaje por condicionamiento operante. Y no solamente en lo que es la parte educativa, sino también en tu campo laboral. Sin darnos cuenta, a veces nuestros supervisores, nuestros jefes hacen esto, ¿no? Del condicionamiento operante. ¿Cómo lo hacen? Ah, bueno, si nosotros nos esforzamos y somos puntuales, vamos a tener un bono, ¿no? Vamos a tener un ascenso. Esto es para motivar a los empleados, ¿no? A través de una recompensa positiva, pero por otro lado también sabemos que vamos a tener castigos o advertencias o suspensiones cuando llevamos más de 3 retardos, cuando no entregamos las actividades a tiempo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el condicionamiento operante pues está en diferentes partes de nuestra vida y es así como se empieza a moldear el comportamiento de las personas, ¿ok? Entonces, en esta parte de lo que es el condicionamiento operante de Skinner, recordemos que es una teoría de qué? Del aprendizaje, ¿no? Que destaca la importancia de las consecuencias en la formación del comportamiento a través del reforzamiento y el castigo. Las consecuencias de las acciones de una persona influyen en la probabilidad de que ese comportamiento se repita o se extinga en el futuro. Esta teoría tiene aplicaciones en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la educación, desde nuestro campo laboral, en casa también obviamente lo llegamos a realizar. Y bueno, es así como nosotros podemos comprender el condicionamiento operante que influye, repito, en nuestro comportamiento, nos permite tener un mayor conocimiento sobre cómo aprendemos y cómo podemos moldear nuestro comportamiento de manera efectiva y ética. Ahora, dentro de lo que es el condicionamiento operante, hay que conocer un poco de su historia. Sabemos que se remota a finales de lo que es el siglo XIX, cuando llega Edward y empieza a realizar experimentos también con animales. Obviamente él los empieza a hacer en un intento de comprender lo que era el aprendizaje. Edward empieza a desarrollar sus investigaciones utilizando las llamadas cajas de solución de problemas. Era una serie, recordemos también, de experimento que lo hacía también con ratas para estudiar el cómo aprendían. ¿Qué hacía Edward? Él colocaba una rata en una caja con una palanca que abría la puerta y la rata debía averiguar cómo escapar. Entonces aquí descubrió que tras intentos empiezan ellas a adquirir el aprendizaje de cómo resolver el problema y cada vez pues lo hacían más rápido, ¿ok? Entonces de alguna manera él aquí se daba cuenta de cómo reforzar esta conducta, ¿no? Y cómo obviamente con el paso del tiempo la rata lo hacía más fácil y que era más probable que tuviera una repetición. Y es así obviamente que con el trabajo de Edward condujo al desarrollo de una ley de efecto que establece que es más probable que se repita el comportamiento seguido de una consecuencia positiva, mientras que es menos probable que se repita el comportamiento seguido a una consecuencia negativa. A todos nos gustan más las recompensas que obviamente los castigos. Cuando nosotros hacemos algo indebido y aprendemos la lección a través de un castigo, ya no queremos obviamente seguir con ese patrón. Lo que queremos obviamente pues es adquirir recompensas, ¿ok? Entonces vamos moldeando lo que es nuestro comportamiento y es así como en la década de 1930 pues llega este psicólogo americano Skinner con lo que es el condicionamiento operante, les repito, con palomas, con ratas, en donde obviamente podemos observar, podemos analizar, revisar cómo es el proceso en el cual un organismo aprende a producir un tipo de conducta determinado debido a una recompensa que ganará.
Aquí obviamente vemos que Skinner lo hizo con animales de laboratorio. Ellos de alguna manera, con el paso del tiempo, van moldeando lo que son sus conductas y también pues van adquiriendo lo que es un aprendizaje. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que es el condicionamiento operante. Aquí yo les tengo la famosa caja de Skinner, obviamente con lo que es la rata y para que se den cuenta, obviamente las palancas, los botones que tenían, obviamente un botón le podía dar agua, le podía dar lo que era el alimento y también habían otros botones que le podía dar lo que era una pequeña descarga eléctrica. Entonces estamos viendo que era la parte de la recompensa y la parte de lo que es el castigo. Muy bien. Entonces espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que es el condicionamiento operante. Antes de irnos, obviamente, con lo que es Skinner, vamos a, perdón, antes de irnos con lo que es Piaget, porque ya lo están viendo en pantalla, vamos a ver también por qué nos faltó en la última clase, en la tercera sesión, nos faltó también trabajar con lo que es el condicionamiento eh, social. Entonces, vamos a ir platicando un poco de él. Muy bien, entonces antes de continuar, como bien les decía, con Piaget, vamos a trabajar con lo que es Albert Bandura, porque también nos faltó en la siguiente clase, en la antepasada clase. Bueno, vamos a ver que Albert Bandura, pues fue un psicólogo, pedagogo canadiense, autor de teorías obviamente interesantes, como la teoría del aprendizaje social. Vamos a ver más adelante sobre lo que es esta teoría, qué es lo que nos dice Albert Bandura. Recordemos obviamente que él como psicólogo pues estuvo trabajando en diferentes universidades y no solamente tiene la teoría del aprendizaje social, sino también la teoría del autoconcepto, obviamente trabajó con lo que fue un experimentos y a lo largo de su carrera, estamos hablando de casi 6 décadas, pues Bandura fue responsable de grandes contribuciones en campos muy diferentes a lo que es la psicología, incluyendo la teoría social cognitiva, la parte de la terapia, la psicología de la personalidad. Bandura pues tuvo una influencia decisiva en la transición entre el conductismo y la psicología cognitiva, conocido como el creador de la teoría, como bien les mencionaba, autoeficacia, un importante contribuyente en la teoría del aprendizaje social, responsable también del experimento del muñeco bobo sobre lo que es el comportamiento agresivo de los niños. También vamos a ver que recibe el título dentro de lo que es la parte de ser doctor en diferentes países, obviamente por sus grandes contribuciones a lo que era la psicología y también, bueno, pues algunos de los títulos que fueron otorgados por las universidades como Roma, Indiana, Berlín. Y bueno, Bandura fue además presidente de lo que es la Asociación Estadounidense en Psicología. Alrededor del año de 1974 se convirtió también en presidente en lo que era una asociación de psicología del occidente. Y bueno, vamos a ver que en una encuesta del año del 2002 colocan a Bandura en el cuarto puesto de los psicólogos más citados de todos los tiempos, después de Skinner, después de Sigmund Freud, después de Jean Piaget. Entonces, él es Albert Bandura y nos vamos a conocer, obviamente, sobre lo que es el condicionamiento social. ¿Qué nos decía Bandura? Decía, a ver, los niños, los infantes también van a aprender de lo que ven, ¿ok? Obviamente de su entorno, de sus comportamientos de terceras personas, ¿ok? Él nos clasifica, digamos, el condicionamiento social en aquel proceso en el cual las personas aprenden y adoptan comportamientos, actitudes, creencias
a través de lo que es la influencia del entorno social, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que la influencia, pues, es muy importante y así lo marcaba Bandura. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se puede producir un aprendizaje, ¿ok? El hecho de estar en contacto con demás personas en diferentes lugares, bueno, pues estamos expuestos a sus opiniones, a sus comportamientos. Aquí Bandura nos decía, ¿no? Este aprendizaje que se puede dar por una segunda, una tercera persona, por el ambiente, por el lugar, puede darse de una manera consciente o también de una forma inconsciente. Esto es importante, ¿ok? Entonces, es lo que nos hablaba Albert Bandura sobre el aprendizaje social, ¿no? Obviamente que es un proceso cognitivo que tiene un lugar importante en lo que es el contexto social, que a través de la observación, a través de la instrucción directa, ¿ok? Incluso en ausencia de reproducción motora o refuerzo directo, se puede dar lo que es un proceso de enseñanza y aprendizaje, tal y como yo les decía, puede ser de manera consciente y también de la manera inconsciente. Ahora, en esta parte de lo que es la teoría del condicionamiento social, vamos a ir eh, trabajando con conceptos importantes. Por ejemplo, la parte de la imitación. ¿Por qué este concepto es importante en el condicionamiento social? Porque obviamente Bandura se dio a la tarea de investigar el comportamiento, observando las actitudes de los niños y se da cuenta que los niños a través de lo que es la imitación también se llevan lo que es un aprendizaje, ¿ok? Entonces, si los niños están en un ambiente de violencia, claro que ellos van a querer imitar ese comportamiento violento, esa parte de la agresividad. Ahí, obviamente, el infante se está llevando lo que es un aprendizaje, pero no un aprendizaje bueno. Obviamente, un aprendizaje que lo está haciendo ser un niño con violencia, un niño obviamente con digamos, con rasgos de agresividad, ¿ok? Entonces, es así como Bandura lo explicaba, que el aprendizaje social se apoya en la parte de que los sujetos aprendemos en nuestros entornos sociales, a través de qué, de la observación, de la imitación, del comportamiento, que aquí obviamente el niño que de alguna manera se ve afectado por una influencia de mayores, ya sean alcohólicos, violentos, que tienen algún problema con alguna sustancia, pues va a ser un niño que va a aprender los mismos elementos, la misma situación, a través de qué, de la observación, a través de lo que es la imitación, y así es como se va a dar este proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces así Bandura lo explica, que claro, es peligroso cuando no se está en un ambiente sano, ¿no? Obviamente, especialmente para lo que son los niños, para lo que son los alumnos, cuando los alumnos obviamente pues están en ambientes donde hay violencia, donde hay muchísimos problemas en familia, pues el niño va a ir imitando, va a ir aprendiendo sobre esos elementos. Entonces, es importante nosotros conocer estos principios de Bandura. Ya vimos la parte obviamente de la imitación, también la parte de la atención. ¿Por qué la atención? Porque obviamente los sujetos, especialmente los niños, siempre están enfocados en las acciones que hacen los adultos. Siempre obviamente están en esta parte de poner atención si ven algo diferente, si ven algo novedoso y que, claro, lo quieren realizar, lo quieren imitar. Por eso aquí nos habla de la atención. También nos habla de otro elemento importante dentro de lo que es su teoría, que es la retención.
que es internalizar la información que acaba de aprender y almacenarla como recuerdo. Ahora, la reproducción es reproducir información que se retuvo anteriormente y se va a utilizar cuando sea necesario. Ejemplo, como en un examen. Y también, bueno, vemos la motivación, que sin motivación no hay interés de hacer cualquier cosa. Esta motivación se puede originar cuando observamos que otra persona es recompensada o reprochada por hacer o no algo, lo que motiva al observante a querer hacer lo mismo o evitarlo, ¿ok? Entonces, Albert Bandura, con su experimento, ¿ok? Con esta parte de diferentes experimentos, especialmente uno que tiene el nombre de muñecos Bobo, desarrolló este modelo de aprendizaje alejado de las creencias de la época en las que observar actos de violencia era algo catártico, ¿no? Y hacía de alguna manera al espectador menos agresivo. Demostró que el aprendizaje es social porque involucra a la comunidad, a los alumnos que aprenden de ese comportamiento de sus padres, de sus maestros, de sus compañeros, no solo en el tema expuesto con la clase, ¿ok? Entonces esto es importante porque no importa la edad, nosotros como seres humanos lo que observamos, cuando ya somos conscientes, sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O sea, si yo estoy observando, obviamente, una persona que está haciendo un delito, no voy a querer hacer lo mismo, no lo voy a querer imitar porque sé que me va a traer una consecuencia negativa. Pero, ¿qué pasa con un pequeño, con un niño que todavía no tiene esta parte de lo que es el razonamiento, lo que es la parte de la lógica? Bueno, si un niño de 2 años, 3 años, 4 años, observa cómo la violencia es normal en su casa, pues él va a llegar al preescolar y va a querer hacer lo mismo porque está imitando, porque obviamente no tiene esta capacidad de saber que esas acciones están mal. Y esto es lo que pasa, ¿no? Y a veces nosotros como adultos, a pesar de que ya tenemos conciencia, tenemos esta parte de razonar, de que todas nuestras acciones van a tener lo que es una consecuencia, ya sea buena o sea mala, el hecho de estar en ambientes tóxicos, ambientes obviamente donde va a haber violencia, donde va a haber esta parte de la drogadicción, pues donde van a haber diferentes problemas sociales, claro que va a tener una gran influencia en todo lo que tiene que ver con lo que es mi aprendizaje, ¿ok? Entonces, obviamente, Bandura explica que es peligroso si las personas aprendieran solo a base de su experiencia. ¿Por qué? Porque obviamente a través de la observación, tú y yo y todo el mundo, recordemos que también aprendemos de las acciones, ¿ok? Esto es importante, ¿ok? Ejemplo, si un alumno está copiando en un examen y llega la maestra, lo castiga, los compañeros pueden aprender que ese tipo de acciones están mal y que al ver la consecuencia que se llevó su compañero, ellos no lo van a hacer, ¿ok? Ellos obviamente van a terminar su examen de los aprendizajes que tengan sin necesidad obviamente de faltar a esta norma. ¿Por qué? Porque obviamente ya se dieron cuenta que van a tener un castigo. Este es un claro ejemplo como a través de la observación nosotros podemos aprender, ya sean aprendizajes positivos o también situaciones negativas, ¿ok? Y bueno, también Bandura describe, aquí tenemos los principios que hace un momento les fui explicando: atención, retención, reproducción y motivación. Ahora, ya para ir terminando, recordemos que el condicionamiento social pues está en toda nuestra vida, digamos, cotidiana. Sin darnos cuenta, condicionamiento social lo encontramos en la escuela, en nuestro hogar, en el campo laboral. ¿Por qué? Porque obviamente siempre estamos conviviendo, siempre nos estamos relacionando con diferentes personas que podemos obviamente llevarnos un conocimiento, un aprendizaje de ellos a través de lo que es la observación, ¿ok? Entonces, esperemos que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que es el condicionamiento social. Nos vamos ahora sí con lo siguiente.
Y bueno, pues ¿quién no va a reconocer la foto, obviamente, del gran Piaget? En su momento, en las clases pasadas, nosotros también ya estuvimos trabajando un poco sobre este biólogo, este psicólogo suizo, que es considerado hasta este siglo XXI como uno de los grandes estudiosos del proceso del aprendizaje del ser humano y una figura clave en el surgimiento de lo que es la psicología del desarrollo, ¿no? Piaget, como ustedes saben, fue el primero en estudiar la mente humana, en formular un estudio sistemático del aprendizaje, especialmente dentro de lo que es la infancia. Sus investigaciones, aunque ustedes no lo crean, pues inició con sus propios hijos, ¿no? Y obviamente a partir de ahí, pues empezó a comprender los procesos, las etapas que tenía el ser humano, ¿ok? Entonces, bueno, a, sabemos que es reconocido obviamente por una de sus teorías, pero también no hay que olvidar que también es considerado como el padre de la epistemología genética, ¿no? Y que obviamente pues alcanzó, digamos, una gran fama en diferentes disciplinas, ¿ok? Sus ideas hasta el día de hoy han sido muy influyentes en los campos especialmente de sociología, psicología, lógica, biología y especialmente la educación. Ahora, Piaget sabemos que nace en la ciudad de Suiza, pues un 9 de agosto de 1896, ok, obviamente viene de un padre que también pues era intelectual, era un profesor de literatura en una universidad. Su madre obviamente provenía de una familia, digamos, de un hogar tradicional y desde muy pequeño, yo siempre les he comentado esto, ¿no? Piaget demostró ser un niño excepcional, un niño obviamente que desde tempranas edades cultivó un gran interés. ¿Por qué? Por la biología, ¿no? Y en especial por la zoología. Y no fue sorpresa, porque a partir de ese entonces empezó a emprender en sus estudios, en ciencias naturales, obviamente en campos importantes en donde pues dejó grandes aportes, ¿ok? Entonces, vamos a ver en qué momento pues Piaget de estar trabajando en la parte de la biología, pues tuvo esta, digamos, esta inquietud por obviamente dedicarse a estudiar la inteligencia, digamos, a observar las etapas de lo que era un sujeto, de lo que son los sujetos, especialmente, como les repito, de lo que eran los infantes, ¿ok? Él empezó obviamente a ver lo que hacían sus hijos, cómo se comportaban, cómo era su mente. Entonces, eso le llamó la atención a Piaget y es a partir de ahí que empezó a tener esta inquietud por saber qué etapas atravesaba lo que era un niño y cómo obviamente era su proceso. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hablar, hasta aquí vamos a ver de su biografía, pero a partir de aquí pues vamos a ir viendo sobre una de las teorías más importantes que tiene Piaget, ¿ok? Esta teoría obviamente que tiene Piaget, recordemos que tiene el nombre de teoría del desarrollo cognitivo, que nos habla obviamente la teoría del desarrollo cognitivo. Bueno, pues que los niños van a pasar por diferentes etapas y que en cada etapa van a tener como errores cognitivos y también como oportunidades en la parte de lo que es el aprendizaje, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que Piaget empieza a ocupar, empieza a conocer las formas y los modos del niño, en cómo se desarrolla, en cómo empieza a aprender, cómo el pequeño empieza a construir su conocimiento. Y a esto obviamente, bueno, sabemos que nace esta teoría del aprendizaje infantil y cómo obviamente es el conocimiento amplio de lo que es un niño. Y bueno, nos habla de dos conceptos importantes, obviamente Piaget, que nos dice la epistemología, que es el conocimiento de los conocimientos, y la psicología, que es la encargada de estudiar la formación y el desarrollo del conocimiento, ¿no? La parte de lo que es la psicogénesis.
Ahora, dentro de lo que es el estudio del desarrollo cognitivo, recordemos que él quería esta parte de comprender cómo el ser humano iba adquiriendo los conocimientos y desarrollando sus habilidades mentales a lo largo, obviamente, de toda la vida. Y bueno, es así como Piaget empieza a trabajar en esta teoría que, claro, revolucionó y que dejó una huella duradera dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la parte de la educación, ¿ok? Y estamos hablando de lo que es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que obviamente vamos a ir conociendo sus principales conceptos, la parte obviamente de las características, ¿ok? Y bueno, aquí Piaget nos va a empezar a explicar dentro de lo que era su trabajo, cómo la psicología del aprendizaje y la psicología del desarrollo pues se unían, ¿no? Y obviamente él los empieza a clasificar por los famosos estadios del desarrollo, ¿ok? Recordemos obviamente que él empieza a postular el desarrollo cognitivo en estadios secuenciales, que cada uno de ellos pues tenía características únicas, características importantes, y también marcaba la edad en la cual el niño se encontraba en cada una de ellas, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí vemos que lo que nos iba, de alguna manera, las investigaciones que hizo Piaget, pues fueron investigaciones empíricas, ¿ok? Donde pues formuló una gran explicación, especialmente como lo vemos aquí sobre el aprendizaje humano. Y bueno, él nos decía, ¿no? Piaget hablaba mucho sobre el desarrollo del niño. Él decía, su desarrollo es un proceso temporal por excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente va a ir pasando por diferentes estadios. No es lo mismo estar en el periodo sensorio-motor, porque va a ser temporal, solamente va a ser de 0 a 2 años, y posteriormente vamos a pasarnos al periodo preoperatorio, ¿no? Que va a ser de 2 a 7 años. Entonces él nos decía, el desarrollo del niño es temporal. En cada estadio, obviamente, él va a tener un desarrollo, va a tener una construcción continua. En cada estadio, él va a tener un crecimiento, él va a tener lo que es una maduración. Y bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Obviamente Piaget trabajaba con conceptos básicos dentro de lo que era su teoría, especialmente la parte de la asimilación, ¿no? Que decía que es la referencia al modo de un organismo que se enfrenta a lo que es un estímulo del entorno en términos obviamente de organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de lo que es la organización. Ahora nos vamos con que la organización me va a dar respuestas. Posteriormente, la asimilación, la acomodación van a interactuar mutuamente en un proceso que va a tener el nombre de equilibración, ¿ok? Entonces, estos conceptos son importantes dentro de qué, de lo que es la teoría de el buen Piaget. Ahora, dentro de lo que es la parte de la equilibración, sabemos que se da este proceso de asimilación, de lo que es la acomodación, que va a establecer niveles sucesivamente, cada vez más complejos, establecen entre los esquemas del sujeto, obviamente los acontecimientos externos, el cómo obviamente estos esquemas del sujeto se van a integrar jerárquicamente en esquemas diferenciados, ¿ok? Entonces hablamos que la asimilación, la acomodación, pues es esta parte de cuando los niños van a interpretar nuevas experiencias a través de diferentes esquemas, obviamente mentales existentes, ¿no? Y que por otro lado la acomodación se produce cuando los esquemas mentales se modifican para adaptarse a una nueva información. Y bueno, pues aquí tenemos la parte de lo que es el concepto de esquema, que para Piaget nos decía qué es lo que representa, lo que se puede repetir, lo que se puede de alguna manera generalizar, ¿ok? El concepto de esquema.
aparece en todo lo que es la obra de Piaget, porque nos está hablando en relación al tipo de organización cognitiva que obviamente es necesaria, que implica la parte de lo que acabamos de comentar, que es la asimilación, y obviamente de lo que es la parte estructural de nuestra mente organizada, ¿ok? Entonces, para Piaget el esquema pues representa lo que se puede repetir, lo que se puede generalizar en una acción, es decir, el esquema es aquello que posee en común las acciones, por ejemplo, de empujar a un objeto con una barra o cualquier otro instrumento, ¿no? Uno de los primeros esquemas es del objeto, ¿no? Permanente, que permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente, ¿no? Entonces, más tarde el niño va a conseguir un esquema de una clase de objetos, lo que le permite agruparlos en clase y ver la relación que tienen con los miembros de una clase con los de otras, ¿ok? Entonces, espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda con este modelo de Piaget sobre estas ideas que él va teniendo y que obviamente que pues ha sido una gran influencia hasta lo que es este siglo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a irnos ya para continuar con lo demás. Recuerden, esquema, asimilación, acomodación son palabras, son obviamente características importantes dentro de lo que es la teoría de Piaget, ¿ok? Entonces vamos con lo siguiente. Y ahora sí, vamos a ir conociendo lo que son las etapas. Esto ustedes hasta este momento ya lo deben de estar dominando, porque como les dije desde hace un momento, lo hemos ya trabajado, ¿no? Y empezamos obviamente con la etapa del periodo sensomotor. ¿Qué estamos hablando de aquí? Que obviamente empieza de los 0 a los 2 años, ¿no? En esta etapa, pues los niños interaccionan con el medio a través de los sentidos, los reflejos innatos, la relación física con las cosas, mismos que van modificando y que van perfeccionando por ensayo, error, según obviamente detecta sus acciones que se modifican en su entorno. Recordemos que aquí los niños despiertan una clara intención de explorar que llevan a cabo gracias a su actividad sensorial, a su capacidad obviamente motora. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de esta edad ellos empiezan a gatear. ¿Para qué? Para alcanzar un objeto que les llamó la atención, ¿no? Entonces, muchísimas veces son capaces hasta de ya levantarse para poder agarrar lo que le está llamando su atención, ¿ok? Entonces, el tirar un juguete de la periquera es porque quiere captar la atención de sus padres. Y es algo que hacen mucho los niños de esta etapa, de los 0 a los 2 años, el estar tirando constantemente cosas al piso para llamar la atención de los adultos, ¿ok? Entonces obviamente hablamos que la conducta del niño es motora y también estamos hablando que es sensorial, ¿ok? Y que obviamente aquí pues no hay una representación todavía interna de los acontecimientos externos, ni todavía hay esta parte de lo que son los conceptos. Y bueno, nos vamos con la siguiente, que es la etapa preoperacional, que estamos hablando que es de los 2 a los 7 años. En esta etapa, también conocida como lo que les dije, preoperacional, preoperatorio, cuando los niños desarrollan la capacidad de la representación, los niños en esta edad es normal que crean imágenes mentales de la realidad, imitan las acciones de los adultos y también obviamente muestran claros signos de un juego simbólico y sus competencias lingüísticas van a mejorar notablemente. Estamos hablando que aquí ya van a tener la etapa del pensamiento, del lenguaje, de imitar, ¿ok? Obviamente del juego simbólico, la parte del dibujo, la parte de sus imágenes mentales y obviamente que el desarrollo se da más en la parte de lo que es el lenguaje, ¿no? Y bueno, tenemos lo siguiente que es el periodo o la etapa de las operaciones concretas que empieza a partir de los 8 a los 12 o a partir de los 7 en adelante y que entre las características del desarrollo cognitivo de esta fase es que los niños ya utilizan la lógica, ya no tienen un pensamiento mágico,
En esta parte ya no están con lo que tienen un amigo imaginario, porque obviamente suele pasar con los niños que se encuentran en la etapa preoperatorio, ¿no? O etapa preoperacional. En esta parte obviamente nos damos cuenta que los niños empiezan a ver tal cual es la realidad, ¿no? Y esto se debe, ¿por qué? Porque obviamente sus conocimientos anteriores ya se organizaron, ya están estructurados, ya están más complejos, más unificados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, deduce por sí mismo que si vierte el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad puede ser la misma. Es aquí como ya está utilizando la parte de lo que es la lógica, ¿no? Y obviamente vamos a ver que aunque él diga que el segundo recipiente aparentemente parezca que hay más cantidad, vamos a ver que puede haber incurrido a lo que es el error, ¿ok? Entonces aquí los niños empiezan a ocupar más el razonamiento, más la parte de la lógica, pueden resolver problemas concretos y reales y bueno, vamos a ir viendo que se convierte en un ser social. ¿Por qué? Porque se empieza a involucrar con niños también de su edad por gustos, por intereses que tengan, obviamente, en común. Entonces, estamos hablando que a esta edad de los 8 en adelante, o también a partir de los 7, recordemos obviamente que ellos empiezan ya a tener bien el concepto de casualidad, de espacio, de tiempo y de velocidad, ¿ok? Entonces nos encontramos ya en la última etapa, en el último periodo, estadio, como usted lo quiera llamar. Recordemos que esta etapa tiene el nombre de operaciones formales, que es a partir de los 11, 12 años en adelante hasta los 16, 17. De acuerdo obviamente con esta parte, recordemos que Piaget nos dice que es cuando empieza la adolescencia, ¿no? Y obviamente sabemos que la adolescencia es una de las etapas pues más complejas. Aquí el adolescente empieza a tener un razonamiento hipotético, deductivo. Esto significa que frente a un problema, los adolescentes son capaces de analizar todas las premisas y valorar diferentes hipótesis, ¿no? Sobre su casualidad o efecto, ¿no? En la etapa anterior, recordemos que de desarrollo, los niños obviamente empiezan a hacer inferencias sobre lo que es la experiencia real hacia los problemas que se pueden presentar de una manera figurada. Aquí vamos a ver que los adolescentes están en una etapa de poder ya reflexionar sobre su propio razonamiento, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando que tienen conocimientos concretos, obviamente la parte lógica, inductivo, deductivo, sentimientos ya idealistas, una formación continua a lo que va a ir siendo su propia personalidad y empiezan obviamente a entender lo que son los conceptos morales, ¿ok? Entonces, estas son algunas estadios que nosotros tenemos, los estadios que nosotros tenemos en la teoría de Piaget que obviamente han impulsado a la investigación sobre todo lo que tiene que ver con metodologías didácticas para mejorar el neurodesarrollo de los niños a través obviamente de lo que es el juego, las actividades, obviamente actividades también pues artísticas, claro que también son importantes y que así es como nosotros podemos comprender cómo el sujeto, como obviamente lo que es el niño, pues va a pasar por diferentes estadios y que en cada estadio pues se va a llevar lo que son conocimientos, se va a llevar obviamente lo que es la parte de las experiencias, ¿ok? Entonces esto también es importante que ustedes lo vayan entendiendo y claro, también lo vayan comprendiendo. Recordemos que aquí lo importante es que usted comprenda. Y bueno, pues espero que no quede ninguna duda. Nos vamos a ir con el siguiente tema, que también es hablar sobre una teoría importante. Ya solamente lo último que quiero agregar en lo que es los estadios de Piaget es que recordemos que está trabajando con los conceptos que vimos hace un momento, que son los esquemas, la asimilación, la acomodación y el equilibrio, ¿no? Que son importantes para entender el desarrollo cognitivo humano
sino saber que son estos términos de alguna manera, ¿ok? Para el entendimiento a lo que es su teoría, ¿ok? Entonces, la teoría de Piaget destaca que los niños son sujetos activos en la adquisición, en la construcción del conocimiento, en lo que es el juego, la exploración, la interacción con su entorno, obviamente que son elementos indispensables en el aprendizaje de los más pequeños, así como esta teoría, recuerden que ha tenido una gran influencia de una manera significativa en las prácticas educativas, especialmente de lo que es la infancia, ¿no? Y que a menudo nosotros como docentes, pues empezamos a diseñar ambientes de aprendizaje. Y en estos momentos, el hecho de que tú estés tomando esta asignatura es porque en un futuro tú también vas a diseñar tus propios ambientes de aprendizaje a través de tu investigación, a través de lo que es tu descubrimiento para poder resolver problemas que tengan que ver con el desarrollo cognitivo de tus futuros alumnos, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Ahora, aquí, dentro de los estadios, recordemos que nos están hablando sobre reflejos, sobre la infancia, sobre obviamente el pensamiento, sobre la parte obviamente de lo que es la estructura intelectual. Entonces, espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Nos vamos con lo siguiente, tal y como lo ven en pantalla, también es uno de los escritores importantes que tenemos, ¿ok? Y que obviamente también vamos a ver que es un gran profesor, un gran psicólogo, y estamos hablando de Brunner. ¿Quién fue Brunner? Bueno, él fue un psicólogo, un profesor, un pedagogo estadounidense. Obviamente también se considera un escritor porque obviamente hizo grandes e importantes contribuciones a lo que es la psicología cognitiva, a las teorías de lo que es el aprendizaje, dentro de lo que es el campo de la psicología educativa. Vamos a ver que sus estudios de Brunner pues estuvieron enfocados en generar cambios en la enseñanza que permitieron superar los modelos reduccionistas, mecanicistas del aprendizaje memorístico, centrado en la figura de lo que es el docente y que impedían el desarrollo de las potencialidades intelectuales de los estudiantes, y que estos modelos pues también estaban fuertemente ligados a las teorías conductistas que concebían a los estudiantes como receptores pasivos de lo que es el conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver que su nacimiento se da un 1 de octubre de 1915, su fallecimiento un 5 de junio del 2016, ok, su nacionalidad sabemos que fue estadounidense, y ocupación, pues, pedagogo, profesor universitario, o también como un buen escritor, parte de lo que fue ser psicólogo, y que tuvo diferentes cargos importantes dentro de lo que fue el área de la psicología, y porque obviamente estamos trabajando con lo que es Bruno. Obviamente, qué teoría, qué hizo, qué aportó a la educación, qué aportó obviamente a lo que es la psicología. Y bueno, pues vamos a ir viendo que dentro de lo que es, hizo la teoría del aprendizaje, ¿ok? Por descubrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que en la década de los 60 él empieza a desarrollar lo que fue una investigación constructivista conocida como lo que es el aprendizaje por descubrimiento. Estamos hablando, ¿ok? Que la característica principal de esta teoría es que promueve que el propio alumno adquiera los conocimientos por sí mismo, ¿ok? Entonces, este psicólogo, este pedagogo estadounidense, Brunner, pues empieza a hacer sus investigaciones, como bien les comentaba, a través de lo que eran los métodos tradicionales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que él decía, a ver, ya es tiempo de que estos métodos tradicionales tengan un cambio, tengan una innovación. ¿Por qué? Porque obviamente ya los contenidos no son los mismos que teníamos en ese momento. Es importante que aquí los alumnos pues hagan a través de lo que es el descubrimiento. Él consideraba
que los estudiantes tenían que aprender a través de por sí mismos, a través de lo que es la palabra clave, que es el descubrimiento, porque eso les iba a causar a ellos lo que era la motivación, la curiosidad, ¿ok? Entonces, para Brunner nos decía obviamente que la educación pues ya implicaba un cambio, ¿no? Obviamente un cambio en la educación, en sus contenidos, en sus maestros, en sus alumnos. ¿Por qué? Porque decía, a ver, usted como profesor, su papel ya no va a ser el explicar contenido, sino proporcionar material adecuado para estimular a los estudiantes a través de estrategias como la observación, la comparación, análisis de semejanzas y diferencias. Y también obviamente recordemos que para Brunner, pues él era importante que los estudiantes tuvieran ya un aprendizaje de una manera más activa, más constructiva, ¿ok? Entonces, bueno, pues dentro de lo que nos habla Brunner, para él, los estudiantes ya tenían que aprender de esta manera, ¿no? A través de su exploración, motivación, curiosidad, y nos decía, a ver, algunos beneficios que va a tener este aprendizaje por descubrimiento es que van a superar sus propios límites los alumnos, ¿no? Obviamente se van a salir de la zona de confort que de alguna manera te da el aprendizaje tradicional. Él decía, necesitamos también que se estimulen a los estudiantes, ¿no? El hecho de que se lleve un aprendizaje por descubrimiento los va a estimular. Los estudiantes van a pensar por sí mismos, van a empezar a planear hipótesis, a justificar, a defender, a confirmar de una manera más sistemática, ¿no? Nos decía también, pues, las estrategias metacognitivas, ¿no? Es decir, se aprende cómo aprender y que bueno, sí va a estar estimulando la autoestima, la seguridad, la parte obviamente de solucionar de una manera creativa los problemas y bueno, pues así como nosotros estamos comentando pues ciertas ventajas, también hubieron muchas críticas a lo que era esta teoría de Brunner, a lo que era el aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué? Porque obviamente diversos autores decían, ¿ok? Que era una falsa. Obviamente esto no se podía llevar así, que de alguna manera el aprendizaje por descubrimiento no iba a ser un aprendizaje significativo. Entonces, obviamente, pues, de alguna manera, lo que era Brunner, pues tenía que defender lo que es su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, como en todas las teorías que yo les he comentado, siempre van a haber desventajas, siempre va a haber ventajas, siempre va a haber críticas. Aquí lo importante es que de cada una de ellas nosotros como docentes, ustedes como futuros docentes, pues vamos aprendiendo, ¿no? Vamos entendiendo más lo que es el aprendizaje y cómo se tiene que llevar, ¿no? En esta parte, bueno, sabemos que por descubrimiento también me va a dejar, pues, ventajas atractivas, propuestas, obviamente, que va a hacer que el aprendizaje de mis alumnos, pues, sea de mayor calidad, ¿no? Obviamente por sí solos puedan descubrir caminos nuevos, obviamente la parte de lo que era la inquietud de seguir aprendiendo, ¿no? También obviamente de seguir transfiriendo ese aprendizaje, ¿no? Que obviamente lo que él aprendió lo puede compartir con otros compañeros. Entonces aquí obviamente pues es importante, ¿no? Y Brunner nos decía que pues era relevante la interacción sistemática entre lo que es el educando y lo que es la parte del docente, así obviamente como con sus compañeros para facilitar el desarrollo intelectual y obviamente la relación de lo que era una comunicación, un diálogo, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí vamos a ir viendo que estas características generales de la teoría es que el alumno pues fuera un alumno activo para poder llevar lo que era el aprendizaje significativo,
También obviamente nos hablaba que el sujeto pues tenía la capacidad de planificar, de investigar, de imaginar, de integrar nueva información con la que ya se tenía. Obviamente también nos habla de lo que es el mantenimiento, que no basta como activar al alumno al inicio de la lección, sino que se debe de mantener su interés a lo largo de toda la sesión, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí estamos hablando que Brunner pues desarrolla esta capacidad de que los alumnos vayan adquiriendo las habilidades para resolver conflictos, ¿no? El hecho de que por sí solos puedan pensar qué tienen que hacer ante situaciones delicadas y que obviamente no va a estar un sujeto con ellos. Entonces la educación nos plantea esta responsabilidad de enseñar a los estudiantes a pensar, a descubrir caminos para resolver problemas, ¿ok? Y bueno, pues espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre lo que hizo Brunner, en cómo se enfocó con los seres humanos, en que obviamente ellos tenían que ir transformando su conocimiento, en la parte obviamente de su proceso cognitivo y también su objetivo educativo, ¿no? Que era que el estudiante desarrollara la capacidad para que por sí solo pudiera resolver ciertos problemas, obviamente que el aprendizaje fuera más efectivo, ¿no? Y bueno, pues recordemos que Brunner pues mantiene muy clara su posición en la importancia que se tiene con el aprendizaje y pues nos decía, ¿no? Hay que aprender a reordenar, a transformar. Y aquí tenemos aspectos fundamentales de su teoría, la secuencia, la representación, que no hay ninguna sola forma de enseñar, sino obviamente diferencias individuales en la forma y la frecuencia del refuerzo, ¿no? Que son las condiciones del alumno, que el alumno debe de traducir lo aprendido al momento de enfrentar sus problemas, la estructura o forma del conocimiento, forma de cómo se presenta el contenido al ser estudiado, la predisposición, el aprender a motivar, al que tener en cuenta siempre, obviamente, lo que es la parte de la incertidumbre, ¿ok? Entonces aquí tenemos la importancia que tiene el aprendizaje para Brunner a través de lo que es el descubrimiento, donde los docentes su participación era darle las herramientas necesarias para que aquí el sujeto, el alumno, pues empezara a realizar, a descubrir lo que era su conocimiento, lo que era su aprendizaje, a que tuviera un desenvolvimiento, ¿no? En sus procesos de enseñanza y aprendizaje, en la forma de cómo va a aprender, también en el ritmo que cada uno de los estudiantes pues iban a llevar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí el aprendizaje por descubrimiento. Sabemos que son también tres fases: la asimilación, cuando obviamente recibimos nuevos contenidos, la integración, todo lo que tiene que ver con los contenidos, y también pues vamos a tener una evaluación. La parte del procesamiento de la información se van a dar tres sistemas, ¿ok? Que se clasifican en modalidades, que es la representación en activa, que obviamente es la reacción inmediata de la persona. También tenemos la representación icónica, que nos habla de la representación de cosas mediante una imagen, y la representación simbólica, ¿no? Que representa lo que son diferentes objetos, ¿ok? Y acontecimientos por medio de características formales, simbólicas y también como lo que es el lenguaje. Ok, pues aquí algunas técnicas de enseñanza por lo que es este método, en donde nosotros podemos observar que todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, ¿no?
que el significado es producto exclusivo de este descubrimiento creativo, no verbal. El conocimiento verbal es clave de la transferencia. El método del descubrimiento es principal para transmitir el contenido de lo que es la materia. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplear obviamente lo anterior. El descubrimiento pues es generador único de motivación, de confianza, y que el descubrimiento es una fuente primaria de lo que es la motivación intrínseca, ¿ok? Y bueno, pues ahora vamos a ver que Brunner también lo define como el conjunto de categorías no específicas, ¿ok? Y nos dice de dos sistemas de codificación, la parte formal y la parte informal, ¿ok? Y en la parte que tenemos nosotros como código formal es la que responde con principios lógicos de carácter reflexivo. Y obviamente la informal es la que se va a generalizar, que pueden ser adquiridas inductivamente o incluso intuitivamente, ¿ok? Entonces, para Brunner, un sistema de codificación se puede definir como un conjunto de categorías no específicas que no están relacionadas, ¿ok? Entonces, esto queda claro cuando se agrega lo que es el problema de la instrucción. Y bueno, pues entonces aquí ya estamos hablando que el aprendizaje por descubrimiento, el maestro solamente va a desempeñar un papel de facilitador, de guía, y luego pues se va a dedicar a ser el portador exclusivo de conocimientos, ¿ok? Recordemos obviamente que tenemos ventajas y tenemos desventajas. Ventajas, el alumno recordará mejor lo que obviamente pues él mismo buscó, aumenta la autoestima de lo que es el alumno. Vamos a tener también alumnos más comprometidos, más motivados, van a tener más la retención, la comprensión de la información. Obviamente van a tener lo que es el pensamiento creativo, van a producir un aprendizaje fácilmente. Recordemos que es intrínsecamente lo que es la parte de la motivación y que favorece también con la maduración de lo que tiene que ver con nuestro alumno, ¿no? Y también, ¿por qué no agregar que obviamente otra ventaja es que resuelven problemas, pueden tomar mejor las decisiones, analizan mejor, sintetizan, aplican la información de una manera pues también activa? Y en desventajas, obviamente, para llevar este tipo de teoría, estamos hablando que exige mucho tiempo, no va demasiado con la cultura que hoy en día tenemos, que obviamente es con todas estas habilidades digitales, redes sociales, todo lo que es el mundo del Internet, porque obviamente ya cuando se deja una investigación, ya no hace el alumno por obviamente descubrir su aprendizaje, obviamente ya a través de un dispositivo que tenga conexión a Internet, sabemos obviamente que nos va a arrojar lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Y bueno, pues recordemos que si alguien quiere llevar lo que es este tipo de aprendizaje, se tiene que hacer desde muy pequeño para que él vaya creciendo con una motivación inicial. Y también obviamente recordemos que los niños impulsivos dan anticipadamente respuestas también equivocadas, ¿ok? Entonces es cierto, el aprendizaje por descubrimiento también me puede potencializar mediante el uso de lo que son las herramientas que me va a dar a mí el docente, pero recordemos que pues también va a tener lo que es una serie de desventajas, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya para terminar, recordemos que el aprendizaje desde el enfoque constructivista no es la simple repetición de conceptos y procedimientos, sino que realmente se refiere a la capacidad de lo que es el individuo, ¿no? Obviamente de lograr la flexibilidad de su mente, la adaptabilidad, la facultad para pensar en forma tal que cada experiencia vivida le brinde nuevos conocimientos realmente, ¿ok? Obviamente que sean útiles para su vida mediante la interacción consigo mismo y claro, con el entorno, ¿no? Entonces es importante destacar que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser visto solamente como un enfoque exclusivo, sino como una parte integral de un enfoque educativo que se puede ser más amplio, claro, conociendo estas desventajas, estas ventajas, y
bueno, que podríamos con nosotros combinarlos con otros métodos de enseñanza, ¿no? De una manera pues indirecta. Esto sería todo hasta este momento con lo que es el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos con el siguiente, tal y como lo tenemos en pantalla. Vamos a ver a David Ausubel. ¿Y quién es David Paul Ausubel? Bueno, principalmente recordemos que fue un psicólogo estadounidense que nace el 25 de octubre de 1918. Su fallecimiento se da el 9 de julio, perdón, del 2008. Sabemos que su nacionalidad es estadounidense. Estuvo en diferentes universidades, teniendo la formación dentro de lo que es la pedagogía experimental, la parte de lo que es la psiquiatría, y bueno, es conocido por lo que es el aprendizaje significativo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que él fue hijo de una familia judía de lo que era la Europa Central. Obviamente, posteriormente, por una serie de acontecimientos, él es reconocido como, digamos, psicólogo estadounidense. Crea, obviamente es uno de los creadores de lo que tiene que ver con el constructivismo. Estudió medicina también, estudió la parte de la psiquiatría, de la psicología en diferentes universidades de Pensilvania. También, por ejemplo, tenemos de lo que es Middlesex. Y bueno, realizó un doctorado en psicología del desarrollo también de la Universidad de Columbia, ¿ok? Entonces, él es David Ausubel. Recuerden que se llegó a convertir en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista, como tal y se los he mencionado. Empezó a elaborar enseñanzas a partir de los conocimientos que tenía sobre los sujetos. Es decir, que obviamente el primer paso en la tarea de enseñar debía ser averiguar lo que sabe el estudiante. Era algo que nos decía David, para así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar y actuar en consecuencia. De este modo, obviamente para él, para Ausubel, nos decía, ¿no? La enseñanza es un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene. Una vez imponerle un temario que debe ser memorizado, la educación no podría, obviamente, ser una transmisión de datos, digamos, unitarios, ¿ok? Entonces, para él, el aprendizaje significativo, pues era el conocimiento verdadero. No solamente se puede obviamente nacer, sino que obviamente a través de lo que es la vida, pues se van adquiriendo conocimientos. Y bueno, pues él nos decía, ¿no? Que el conocimiento nuevo pues se va a encajar con el conocimiento viejo y de alguna manera a la vez pues se van a juntar, se van a revolucionar, ¿ok? Entonces, él nos habla sobre lo que es una teoría, que ahorita la vamos a ir discutiendo, y dentro de su teoría nos dice el concepto sobre el aprendizaje significativo. ¿Qué nos dice sobre el aprendizaje significativo? Que se produce cuando una nueva información, lo que les comento, se relaciona con los conocimientos previos, ¿no? Y aquí obviamente tenemos este pequeño diagrama que ustedes, claro, lo pueden ir copiando en su libreta y vamos a ir viendo los conocimientos previos, ¿no? Él nos decía que se clasifican como subsural, esta parte obviamente que son hechos, conceptos, relaciones, teorías relevantes y que también se van a dar el nuevo conocimiento que de alguna manera, que se van a integrar con las ideas generales, con también las ideas menos generales, ¿ok? Entonces, así es como él va clasificando el aprendizaje significativo, ¿ok? Entonces, estamos hablando que se conectan, ¿no? Estos aprendizajes, los anteriores, obviamente, con los que de alguna manera van a ser el nuevo conocimiento, se encajan, ¿ok? Y obviamente pues se va creando una sola. Y obviamente pues aquí nos permite entender la parte de lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Obviamente con estos conceptos que te estoy presentando.
Y bueno, aquí tenemos tres tipos de aprendizaje: la parte de lo que eran las representaciones, la parte de las preposiciones y de los conceptos, ¿no? Que obviamente se aprende del significado de palabras aisladas en la parte de lo que son las representaciones. En la parte de las preposiciones sabemos obviamente que son ideas expresadas por un grupo de palabras, y de conceptos pues son atributos para distinguir y también obviamente para identificar, ¿ok? Entonces estamos hablando que el aprendizaje significativo siempre se va a oponer al tipo anterior fundamentalmente, porque para que se produzca es necesario buscar siempre de una forma activa esta vinculación personal entre los contenidos que aprendemos y aquellos que ya habíamos aprendido. En este proceso recordemos que tenemos que ir distinguiendo eh, las representaciones de lo que es el aprendizaje, ¿ok? Entonces, si estamos nosotros hablando de representaciones, bueno, se trata de la forma más básica del aprendizaje, tal y como yo te dije, ¿no? En ella, la persona otorga el significado a símbolos donde los asocia en aquella parte concreta, objetiva de la realidad a la que le hace referencia, recurriendo a conceptos fácilmente disponibles. En el aprendizaje, obviamente, de lo que es las preposiciones, sabemos obviamente que es una combinación, ¿no? De lo que es la lógica de conceptos. Por eso constituye la forma del aprendizaje significativo, va más elaborada y a partir de ella es capaz de realizar apreciaciones científicas, matemáticas, filosóficas, muy complejas, ¿ok? Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzo, se realiza de modo voluntario, es consciente y por supuesto se sirve de las dos anteriores, los tipos de aprendizaje significativo, y tenemos también lo que son la parte de los aprendizajes de conceptos, ¿ok? Obviamente sabemos que es parecido a lo que hemos comentado, de modo que aquí se van a complementar, se van a encajar, se van a asociar, ¿ok? Dentro de lo que es la idea, ¿ok? La idea abstracta, algo que en la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, a partir obviamente de cada una de las vidas del sujeto, obviamente a través de cada una de sus experiencias personales, lo que ha vivido, ¿ok? Y que nadie más obviamente pues ha tenido esa misma vivencia, ¿no? Entonces, aquí estamos de alguna manera entendiendo que son algo personal, es algo obviamente único. Y bueno, pues espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que es el aprendizaje de preposiciones, el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de representación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues aquí obviamente estamos observando que también Ausubel pues distingue entre el aprendizaje receptivo memorístico, ejemplo, algo que nosotros estuvimos pasando mucho cuando asistimos a lo que fue la escuela primaria, que era memorizarnos las tablas. Nosotros, yo siempre lo he comentado, no comprendíamos el por qué 6 por 6 me da 36. Solamente hacíamos una memorización, pero no comprendíamos. Ahora, en la parte de lo que es el aprendizaje receptivo significativo, es obviamente la parte de asociar, es la parte obviamente de comprender, ¿ok? Entonces estamos hablando que este aprendizaje es un proceso que engloba la dimensión emocional, ¿no? Motivacional, cognitiva de la persona. En este tipo de aprendizaje, pues los estudiantes utilizan sus conocimientos previos para adquirir nuevos conocimientos. En este proceso, pues se da cuenta que el nuevo contenido se relaciona con las nuevas experiencias vividas y claro, también con otros conocimientos adquiridos con el tiempo. Recordemos, la motivación personal es muy importante y pues obviamente juega un papel muy relevante en todo lo que tiene que ver con este proceso. ¿Por qué? Porque se van a ir asociando las habilidades, los conocimientos previos, que claros, que sigo insistiendo para que quede muy claro este tema y cómo se integran en ellos, ¿no? Con una nueva información,
que se ve pues con un mayor impacto por la motivación y que pues este proceso nos va a construir lo que es el conocimiento que va a tener la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente va a ser significativo. Y aquí vemos las condiciones para lo que es el aprendizaje significativo. Disposición, ¿ok? De atención y memoria, que el material a aprender sea permeable con la estructura cognitiva y que sea sustantivo, que existan anclajes que permitan la interacción del material nuevo, obviamente presentado. Y es así como Ausubel pues estableció, digamos, estos elementos y que de alguna manera nos ayuda a la parte de lo constructivo, ¿ok? La parte en donde los estudiantes ya no memorizan, sino hacen más allá de eso, ¿ok? Que cumplen obviamente con características más esenciales, como la relación entre los conocimientos nuevos con los que ya posee, el reajuste, obviamente se enriquecen más de conocimientos, ¿ok? Eh, Tienen esta parte de poder comprender mucho mejor. Y bueno, es importante también conocer cuál es el rol entonces del profesor dentro de lo que es este tipo de aprendizaje, principalmente que tenga conocimiento de la materia, que tenga una capacidad obviamente didáctica, que gestione la clase con actividades, con el desarrollo de lo que son las habilidades, ¿no? La motivación. Recordemos que no hay que esperar que se desarrolle antes de comenzar a enseñar. Se debe de utilizar intereses que los alumnos traen a alcanzar la máxima motivación utilizando materiales que capten la atención de lo que es el alumno. Vamos a hablar sobre algunos beneficios del aprendizaje significativo, que obviamente sabemos que el conocimiento se va a almacenar por una memoria a largo plazo, se va a retener más, obviamente va a ser más persistente. Vamos a ver que el alumno pues va a tener una participación activa. Claro, como lo tenemos aquí en pantalla, la motivación pues va a ayudar también a adquirir nuevos conocimientos y claro, la parte de lo que es la evaluación, que la evaluación recordemos que va a ser para mejorar el rendimiento del alumno, proveer de datos, evaluar obviamente actitudes e intereses, plantear obviamente lo que si estamos haciendo uso mal de lo que son este tipo de herramientas. Entonces estamos hablando que el aprendizaje significativo pues va a través de lo que es la parte de ser un aprendizaje personalizado. ¿Ok? Porque obviamente depende de los propios conocimientos que tenga la persona, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre lo que es el aprendizaje significativo, ¿ok? Y obviamente los puntos que consideraba, pues, lo que es Ausubel y que claro, pues también esta teoría también ha entrado a debate, ¿no? Obviamente va a tener sus pros y sus contras como cualquier otra teoría. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Y bueno, ya solamente por último tenemos este diagrama. Si también lo gustan copiar, saben que les ayuda a reforzar lo que nosotros vamos viendo, en donde pues nos habla, ¿no? En qué momento se va a asimilar, cómo se deben de cumplir, que obviamente es a través de la motivación, a través de lo que es el contenido significativo, a través de su lógica, a través de la parte psicológica, el cómo se va a vincular entre el conocimiento previo, el conocimiento nuevo. Obviamente vemos nuevamente la parte de lo que son los subsuros, en donde son hechos, conceptos, relaciones, teorías. Esto lo acabamos de ver. Creo que esto ya se los he presentado hace un momento. Y bueno, pues aquí tenemos sus ventajas, ¿no? Que ya estuvimos comentando hace un momento. Y bueno, aportes de lo que es Ausubel, recordemos que nos están hablando que el aprendizaje va a ser un proceso de transformación, pone en juego conocimientos previos, el rol del profesor, amplio, profundo, mayor grado de madurez, va a orientar mejor a los alumnos,
desarrollar un estímulo intelectual y también de la parte de la motivación. Vamos a ver que se deben utilizar los intereses de los alumnos, que también obviamente cómo va a causar el efecto este aprendizaje, la curiosidad, la parte de lo que es la transferencia, la evaluación que va a mejorar el nivel de rendimiento, que se evalúa tanto en los alumnos, que se evalúa en el conocimiento también. Y bueno, pues este diagrama que tenemos aquí, ustedes también lo pueden ir copiando. Recordemos que los diagramas ya vienen las palabras clave. De todo lo que yo te voy explicando, ya solamente pues aquí lo tenemos en pequeñas palabras clave. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del siguiente psicólogo pedagogo, que su nombre es Robert Gagné, y obviamente él nace en el año de 1916, un 21 de agosto, fallece el 28 de abril de 2002. Y bueno, ¿él quién era? Bueno, recordemos que fue un psicólogo, profesor universitario, donde pues también nos habla de una teoría del aprendizaje. Su teoría del aprendizaje es tal cual, teoría del aprendizaje de Gagné, que son de las condiciones del aprendizaje, ¿ok? Entonces estamos hablando que él empieza a hablarnos de la parte cognitiva, la parte obviamente de lo que es, integra alguna parte de lo que es la teoría del desarrollo de Piaget, obviamente también de Bandura, da la importancia de las estructuras internas, ¿ok? En obviamente los sujetos. Vamos a cambiar de diapositiva. Y bueno, pues aquí vamos a empezar que la teoría del aprendizaje de Robert se considera como tal el resultado de la interrelación entre persona y ambiente, ¿no? Obviamente siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o también de la actitud respecto a una parte de la totalidad de la realidad. Y vemos obviamente que va a aplicar la enseñanza a través de una teoría de instrucción, va a describir la parte de lo que es el aprendizaje, secuencia o procesos, y también cumplir la parte de lo que son las condiciones, ¿ok? Entonces, estas condiciones que nosotros vamos a ir comentando, recuerden obviamente que tienen que ver también con algunas capacidades, ¿ok? Entonces, la teoría del aprendizaje de lo que es Robert, bueno, nos va a estar marcando especialmente una explicación a las fases psicológicas, ¿ok? ¿De quiénes son estas fases psicológicas? Obviamente de lo que es el sujeto, de lo que es el ser humano. Eh, Va a dar lo que son 4 divisiones específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a incluir procesos de aprendizaje, el cómo aprende el sujeto, el cómo obviamente son sus bases para la construcción, el cómo analiza, ¿ok? Y también obviamente las formas básicas de su aprendizaje, sus destrezas intelectuales, la información verbal, sus estrategias cognitivas, estrategias motrices y también actitudes, ¿ok? Condiciones también del aprendizaje. Y bueno, recordemos que esta teoría se define como este cambio, ¿no? En la capacidad, en la disposición humana relativamente pues duradera. Además, no puede ser explicado por procesos de maduración. Este cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra solo a través de lo que es el aprendizaje, que vamos a encontrar alteraciones en esta parte de lo que es la disposición. Y bueno, también tiene que ver con alteraciones de lo que es el ambiente, ¿ok? Entonces, el modelo que nos presenta Robert se va a dar por fases. La primera fase es la motivación. Él nos decía, en esta fase, básicamente se establece lo que es un objetivo orientado, la atención hacia él. De este modo, pues sabemos hacia dónde debemos dirigir nuestras acciones. Y aquí tenemos, ¿no? Que los tipos de motivación pues se van a dar en la parte intrínseca y también extrínseca. Y sabemos que la primera es una satisfacción producida por la conducta o la tarea, y la segunda, la extrínseca, nos habla sobre lo que motiva en el beneficio o
obviamente cómo es el resultado dentro de su desempeño, ¿ok? Y bueno, la siguiente fase se va a llamar de aprehensión, que se utilizan los procesos, recordemos, de atención, de percepción, de selectiva, cuando un cambio se da en algún estímulo y que obviamente nos atrae lo que es la atención, ¿no? La tercera fase que nosotros obviamente tenemos es la parte de la adquisición. En la adquisición tenemos obviamente la codificación de la información a partir de los estímulos y que en el proceso del aprendizaje nosotros vamos a adquirir lo que es el conocimiento. Ahora, la cuarta fase que nos está hablando de lo que es la retención. Eh, en esta parte es la adquisición de la información que procede al almacenar en la memoria, teniendo que vigilar la posible interferencia con otros conocimientos, ¿ok? Y obviamente vamos a ver que también nos habla de una recuperación, que es a través de permanecer en la memoria hasta que algún tipo de estímulo desencadene la necesidad de recuperarla. Si después nos habla de una generalización, que es la capacidad para generalizar la información. En este proceso obviamente se construye una asociación, ¿ok? Entre el conocimiento adquirido y lo que se puede recuperar. Posteriormente, en la séptima fase nos habla del desempeño, que es transformar el conocimiento aprendido en una acción. La octava y última fase nos habla de una retroalimentación que tenemos ahí en pantalla. La octava fase, que es la retroalimentación, recordemos obviamente que se da con el estímulo-respuesta, con la parte de lo que es el reforzamiento y nos habla de la comparación entre los resultados de la actuación derivada del uso del aprendizaje y las expectativas que se tuvieran respecto a dichos resultados y que son la última fase del proceso. Si los resultados son los esperables o mejores, se fortalecerá el aprendizaje, mientras que en el caso contrario se intentará modificar o se descartará en esa situación en favor a otra, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que dentro de lo que es esta teoría, él nos decía, también va a haber una destreza motora, obviamente una parte en lo que es la capacidad verbal, habilidades intelectuales, estrategias obviamente cognitivas, la parte de lo que son las actitudes, ¿ok? Y bueno, recordemos que dentro de estas actitudes, pues se van a dar diferentes estados internos, ¿no? A la hora de elegir conductas y comportamientos. Por eso es importante pues entender todas estas fases que nosotros tenemos y que encontramos dentro de lo que es esta teoría de Rodek, ¿no? Y bueno, ya se las comenté lo de retroalimentación. Recordemos que es la comparación entre los resultados de la actuación derivada del uso del aprendizaje, ¿no? Obviamente es valorar lo adquirido, compararlo también. Y bueno, pues aquí ya tenemos este diagrama, perdón, en donde pues sabemos que la retroalimentación se va a estar dividiendo en la positiva y en la negativa, ¿no? Obviamente en la parte positiva tenemos fenómenos de crecimiento y también de diferenciación. Dentro de lo que es la positiva se va a propiciar obviamente un crecimiento y también se pueden modificar las metas y la parte de los fines. En obviamente una retroalimentación negativa, vamos a ver que se va a dar un proceso de autorregularización, se van a mantener determinadas las metas y los objetivos y se utilizan sistemas obviamente de lo que es la parte del control. Y ok, bueno, pues aquí tenemos obviamente un cuadro en donde nos habla sobre la atención, que son indicaciones, que es importante, que es evaluado, el objetivo del aprendizaje a través de la motivación, resultados, relevancia de lo aprendido y recuerdos obviamente de los aprendizajes, son adquisición de habilidades previas, breves repasos, recordar, claro está, todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades.
Y bueno, pues espero que hasta aquí no tengan ninguna duda con lo que fuimos obviamente comentando durante esta última teoría que trabajamos. Recordemos obviamente que Gagne como psicólogo pues nos deja esta teoría donde destaca esta línea ecléctica, ¿ok? Como obviamente encontrar la fusión entre el conductismo y el cognoscitivismo, ¿no? Nos hace notar este intento por unir conceptos de Piaget y también del aprendizaje de Bandura, y bueno, que se suma a las ideas que nos tiene en su teoría, ¿no? Obviamente llamada ecléctica, su presentación general de la teoría de Gagne a través de sus procesos de aprendizaje, de la variedad de las capacidades aprendidas, la relación obviamente que se tiene, y bueno, pues hasta este momento sería todo con lo que es la teoría del aprendizaje de Robert Gardner. Nos vamos ahora con estos conceptos que vamos a estar trabajando, que es entender qué es entonces el conductismo. Bueno, recordemos que es una filosofía de la ciencia del comportamiento, es analizar lo que es el comportamiento en la parte empírica, ¿ok? Y que obviamente nosotros dentro de lo que es el conductismo vamos a tener lo que es un estudio experimental o obviamente una parte objetiva de la conducta. Sus grandes representantes, obviamente sabemos que pues tenemos a un Watson, ¿ok? Obviamente tenemos a la parte de un Pavlov, de un Skinner, dentro de lo que es el conductismo, ¿ok? Entonces recordemos que se comienza a desarrollar a principios del siglo XX, se trata obviamente de estudiar la conducta observable a través de lo que es el objetivo teórico de la predicción, el control de lo que era la conducta. Vemos que obviamente tenemos grandes autores dentro de lo que es esta parte del conductismo. Y bueno, también vamos a ver que entre conceptos básicos vamos a manejar el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, el refuerzo, el castigo, lo que nosotros veíamos la clase pasada, ¿ok? Entonces, ¿dónde se ha destacado obviamente el conductismo dentro de lo que es el proceso de la aprendizaje? Entonces, vamos a ver que desde lo que fue John Watson, que empezó a publicar la manifestación del conductismo, pues obviamente empieza a afirmar que es aquí donde se tiene que prevenir y controlar lo que es el comportamiento, ¿ok? Y obviamente pues así fueron surgiendo pues grandes autores. Tenemos obviamente también a Pavlov, lo comentábamos, como bien te lo dije en la clase pasada, sobre que fue un gran promotor de lo que fue la experimentación animal en este sentido, ¿ok? Y que obviamente lo llevó a la parte de la subjetividad humana. Tenemos también obviamente a lo que es Skinner, que aportó obviamente la teoría del condicionamiento operante, donde pues establece los fundamentos de lo que es el análisis de la conducta basada en el aprendizaje y cómo nuestro comportamiento afecta también a nuestro conocimiento, ¿ok? A nuestro comportamiento, todo este tipo de relaciones que se tienen entre lo que es la parte de la conducta. Espero hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que es este término, especialmente nos habla de lo que es nuestro comportamiento, ¿ok? Recordemos obviamente que se centra en la conducta del individuo, ¿ok? Obviamente a través de los estímulos que obviamente son los que nos van a señalar una respuesta, una reacción ante la respuesta que es el comportamiento del sujeto, que se manifiesta en una reacción al estímulo, sobre el condicionamiento, que obviamente pues es un tipo de instrucción procedente de la unión del estímulo y la respuesta, el refuerzo, ¿ok? Que obviamente es el resultado de un comportamiento que incrementa la posibilidad de que se vuelva a repetir, y el castigo, ¿ok? Que en otras palabras es la consecuencia de una conducta que reduce las expectativas de que se vuelva a producir, ¿ok? Entonces estamos hablando que dentro de lo que es la psicología, pues se ha encargado de comprender la conducta de lo que es el ser humano, ¿no? Y que obviamente pues empieza
a finales del siglo XIX, inicios obviamente del siglo XX, y que nace, recordemos obviamente, a través de grandes autores que hasta la fecha los seguimos recordando por obviamente estas grandes huellas que nos dejaron, ¿no? Obviamente tenemos a John Watson, a Iván, obviamente a Skinner, obviamente también tenemos a grandes autores que obviamente no hemos trabajado, pero en su momento los vamos a estar discutiendo, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos con lo siguiente y nos vamos a conocer el término de qué es el humanismo, ¿no? Recordemos que fue un movimiento filosófico cultural que priorizó la razón sobre la fe, ¿no? Y que se interesó por el concepto del hombre como el centro de qué? Del universo, que afirmaba que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a su propia vida, ¿no? Y que obviamente este movimiento filosófico, artístico, cultural surge en Europa en los siglos XIV, en los siglos XV, que se basó en la integración de ciertos valores y prácticas que se van recuperando obviamente de la antigüedad clásica. Y bueno, pues vamos a ir viendo que sus grandes precursores pues empiezan con Dante, obviamente con Francesco Petrarca, con Giovanni también, y que el humanismo, ¿ok? Nos habla de lo que es la parte de que el humano, ¿ok? Del que es el ser humano, obviamente empezara a priorizar la razón sobre lo que era la parte de la fe, ¿ok? Entonces, esto es el término, ¿cómo surge? Bueno, recordemos que a través de la influencia de estos autores que hace un momento te mencioné, es quien ellos de alguna manera defendían la parte de la razón y bueno, pues este movimiento se empieza a extender en diferentes caminos, ¿ok? Entonces, al hablar de lo que es el humanismo, recordemos que es un movimiento para que los seres, ¿ok? Para que los sujetos fueran libres más allá de lo que era la fe, ¿ok? Entonces estamos hablando que inicia especialmente en Italia y obviamente pues se empieza a difundir por el resto de lo que es Europa dentro de los años 15-16 y bueno, pues que este movimiento concebía a los seres humanos como seres libres capaces de conocer el mundo, interactuar con su razón, transformar de acuerdo a sus deseos, a sus necesidades, ¿ok? Obviamente surge en una sociedad burguesa, ¿ok? Donde obviamente se reemplaza la concepción teocéntrica del universo propio del mundo medieval a través de un pensamiento antropocéntrica. La parte de los humanistas pues proponían desarrollar un pensamiento crítico en el lugar de un pensamiento dogmático, ¿no? Que explicaba el mundo a través de lo que era la revelación divina, que consideraban obviamente que el ser humano como la más perfecta creación del mundo, y en ese sentido, pues afirmaba que la naturaleza estaba subordinada a lo humano, ¿no? Y que obviamente retoma valores estéticos dentro de lo que es la parte filosófica de la cultura clásica, estamos hablando de la antigua Grecia, de la antigua Roma, ¿ok? Que se centran en manifestaciones, ¿ok? Humanas más que en las divinas, ¿no? Y que obviamente los humanistas recuperaron las antiguas obras filosóficas y las estudiaron en sus lenguas originales, ¿ok? Entonces aquí vemos que el humanismo pretendió utilizar la razón, la experiencia en vez de la fe para conocer y explicar el mundo, aunque en sus orígenes sabemos que el pensamiento humanista no tuvo interés en la explicación de fenómenos naturales. Con el tiempo, obviamente, esta forma del pensamiento va a dar lugar al surgimiento del método científico en los siglos siguientes, ¿ok? Entonces, el interés fue el conocimiento en la representación del ser humano, ¿no? Y claro que tuvo consecuencias positivas, como las innovaciones científicas, las técnicas, que se aplicaron nuevos conocimientos en representación artística, obviamente se empieza a abandonar el latín como lengua de la literatura y la filosofía para usar lenguas locales y que el pensamiento humanista dio lugar al surgimiento del renacimiento en lo que fue la cultura. Entonces esta manifestación, este movimiento en la cultura europea
revalorizó el protagonismo de la figura humana, el punto de vista espectador y las formas clásicas de todo lo que tenía que ver con el arte griego y también, obviamente, romano. ¿Okay? Entonces, grandes representantes de ellos tenemos a Francesco Petrarca, poeta y filósofo, ¿okay? Que obviamente intentó armonizar el pensamiento greco-latino, que era pagano, como el cristianismo. Tenemos, obviamente, a Giovanni Boccaccio, que también es escritor considerado junto a Petrarca y en Dante como uno de los fundadores de la literatura italiana, y también tenemos a lo que es Dante, ¿no? Poeta florentino, quien escribió obviamente una de las obras más importantes, que es la Divina Comedia, en el idioma obviamente latino. Claro que tenemos más como Lorenzo Valla, orador, filósofo y educador, que es considerado pionero de la crítica filosófica e histórica, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano, autor del Príncipe y que también es considerado como el iniciador de la ciencia política y moderna. Y por último también, bueno, tenemos a Tomás Moro, que fue teólogo, filósofo inglés, autor de Utopia, una obra en la que se describe la sociedad ideal, ¿ok? Entonces, bueno, con este tema yo me despido. Nosotros nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Que tengan bonita tarde, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Ahora, antes de irme, perdón, ¿cuál va a ser la actividad del trabajo en clase? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me van a comparar, obviamente, la teoría de Piaget, me van a comparar la teoría, obviamente, de lo que es Robert, me van a comparar también la teoría de lo que es David y, obviamente, lo que es Brunner, ¿no? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me pueden hacer cuadro comparativo, cualquier tipo de herramienta de estudio que tú quieras, pero tienen que ir comparando las teorías que trabajamos en esta clase, ¿ok? Eso sería todo. Nosotros nos vemos en la siguiente. Que tengan obviamente una excelente tarde.